Buenas noches. El día de hoy, para continuar con nuestra actividad 6, vamos a hablar de derechos culturales y derechos de autor. Vamos a comenzar. A lo largo de la historia de la humanidad, las personas han creado formas de expresión basadas en sus experiencias, su imaginación, sus emociones. Expresar es hacer saber a otros algo a través de algún medio, de acuerdo al estilo de comunicación de la persona, los medios con los que él se siente cómodo. A estos medios les vamos a llamar técnicas, ¿vale? Y esto va a ser, el músico va a utilizar el sonido, el pintor va a utilizar los colores, el escultor va a utilizar las formas, el bailarín va a utilizar el movimiento corporal, etc. ¿Sale? Entonces, hacer saber a otros algo va a ser expresar. Y dentro del proceso creativo vamos a descubrir que el artista va a poder crear obras de arte con miras a que otros puedan en algún momento apreciarlas, recibirlas, comprenderlas, interpretarlas y en su caso asimilarlas para poder cambiar o compartir quizá con el creador su manera de ver el mundo. Uno de los mayores riesgos en la creación artística del mundo cibernético es el plagio de las ideas originales, la apropiación de las obras artísticas y la comercialización de estas por terceros que no han contribuido en el proceso creativo. Muchas veces dentro de las redes, la facilidad de intercambiar imágenes, sonidos, videos, van a favorecer que personas con poca ética tomen una obra original y la hagan propia, se adueñen de ella e incluso la comercialicen a costa de los derechos de aquellos que participaron en su creación. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de la piratería, donde la gente descarga de las plataformas, ya sea el audio o los videos completos, y luego los comercializa como propios, restando así utilidades y ganancias a toda la industria que interviene en la creación de estos materiales. Dentro del marco legal internacional se han trazado estrategias de protección, disuasión y corrección de estos abusos en diversas leyes y convenios que van desde lo particular a lo general con el fin de que los involucrados en los procesos artísticos sean quienes se vean beneficiados de su trabajo y esos beneficios queden protegidos por la ley y sancionados aquellos que se aprovechen del trabajo de otros. Vamos a ver cuáles son estos dos principales herramientas del derecho que van a preservar los beneficios para aquellos que intervienen en la creación artística. Desde la perspectiva internacional, vamos a empezar por lo grande. El artículo 5 de la Declaración de Friburgo, documento del marco legal internacional reconocido por la UNESCO y por tanto por los países adheridos a la ONU, en su inciso B, quedan protegidos como derechos culturales la libertad de desarrollar y compartir conocimientos, expresiones culturales, emprender investigaciones y participar en las diferentes formas de creación y sus beneficios, y el derecho a la protección de los intereses morales y materiales relacionados con las obras que sean fruto de la actividad cultural. La Declaración de Friburgo queda marcado como uno de los derechos humanos de tercera generación. Muchas veces cuando vemos derechos humanos, nos quedamos solamente con una parte, los derechos humanos de primera generación. El derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la salud, etc. Y poco a poco, cuando más hemos ido avanzando en materia de derechos humanos, han surgido nuevos documentos de ámbito internacional que van protegiendo otras áreas de la vida humana que no habían sido contemplados. Por ejemplo, el derecho al agua, por ejemplo, que es tan básico, forma parte de los derechos de segunda generación. No fue contemplado en la primera Declaración Universal de Derechos Humanos, sino hasta los documentos secundarios que surgieron a partir de ella. El caso de la Declaración de Friburgo son derechos humanos de tercera generación y enmarca los derechos culturales, ¿vale? Y nos garantiza estos: la libertad de expresarnos y gozar de los beneficios de estos medios de expresión y la protección de los intereses morales y materiales relacionados con la obra fruto de la actividad cultural. Este es el documento de índole internacional que defiende y promueve la estrategia de derechos de autor a nivel internacional.
El artículo 11 de la Declaración de Friburgo manda a los estados miembros de la ONU a implementar las políticas públicas necesarias para que el ejercicio de los derechos culturales pueda ser una realidad en todos los países suscritos a este organismo internacional. El artículo 11 va a mandar que todos los países que aún no tengan una legislación en materia de derechos de autor la generen. Y al mismo tiempo que aquellos países que ya tienen una ley de derechos de autor la actualicen a las necesidades de los tiempos cambiantes que poco a poco van suscitando nuevas situaciones que van a generar que los derechos de los autores se vean vulnerados. En el caso de México, México ya tiene una ley de derechos de autor previo a la Declaración de Friburgo, pero con el paso del tiempo ha ido modificándose. De hecho, casi todos los artículos de la ley de derechos de autor ya fueron modificados del original hasta al menos al 2023 sufrió modificaciones. ¿Sale? La ley de derechos de autor en México garantiza desde el marco jurídico la defensa de los intereses de los creativos en materia cultural y artística e incluso sobre el patrimonio cultural de la nación, aquello que se reconoce como patrimonio de los mexicanos, pero que no ha sido todavía inscrito por derechos de autor, puesto que forma parte de la colectividad de una comunidad. Por ejemplo, aquellos rasgos culturales como los bordados textiles, por ejemplo, los diseños de los tejidos que se elaboran en ciertas regiones del país. Esta ley enuncia claramente que toda obra original susceptible a ser difundida por cualquier medio está protegida en favor de su creador por un periodo de 100 años, desde su difusión inicial o 100 años a partir de la muerte del autor o del último de los autores en caso de que la obra sea colectiva, que hayan contribuido varias personas en la creación de la pieza 100 años después de la muerte. Del último de sus autores quedan protegidos los derechos en beneficio de sus herederos. Uno de los factores que puede limitar la acción de esta ley es que la obra no haya sido registrada por su autor o en su defensa no se pueda demostrar la autoría de la misma. Si el autor o los autores no registran la obra original y tampoco tienen medio de demostrar que ellos son los autores originales, la pieza se vuelve muy susceptible al plagio, ya que otra persona la pueda registrar a nombre propio y así hacerse de los beneficios de la pieza artística. En el caso de que el autor haya registrado su obra, puede dar licencia de uso de la misma a un particular o empresa para su difusión, previo acuerdo, con el fin de evitar procesos legales y disputas por el uso de la obra. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando un cantante o su disquera da permiso para que un estudio cinematográfico utilice sus canciones para parte de la banda sonora en una película. Hay derechos, hay un intercambio de beneficios en estas piezas y todo tiene que quedar enmarcado dentro de contratos de beneficio mutuo. Yo uso tu obra, pero te voy a pagar por ella, ¿sale? Y en estos casos, la Ley Federal de Derechos de Autor protege tanto los derechos del que pagó ya por el uso de la obra como aquel que está recibiendo un pago porque un tercero está utilizándola. Por ejemplo, dentro del marco del montón de obras plagiadas a lo largo de la historia, encontré algunos muy interesantes. La pieza musical habanera de la ópera Carmen de Georges Bizet es en verdad una pieza original de Sebastián Iradier, compositor vasco que la creó durante su estancia en Cuba, pero fue plagiada por el francés y usada en su obra más famosa. La ópera Carmen es la última ópera de Georges Bizet y quizá la más famosa, y aunque tiene muchas áreas corales, fragmentos orquestales muy importantes, la ópera Carmen, su parte más famosa, su fragmento más famoso es la habanera, la primer aria de la protagonista, de Carmen. Pero esta pieza no la compuso Georges Bizet. Cuenta en la historia que Sebastián Iradier sí la había registrado, pero que Georges Bizet, al conocer la pieza, pagó en aquel tiempo
y en estos tiempos existe mucha corrupción, pagó para que el registro de la pieza se borrara y lo borraron. Entonces él pudo tomar la pieza e introducirla dentro de su ópera. Pero los herederos de Sebastián Iradier tenían el documento que le habían dado a él de recibo de la obra original. Pelearon los derechos posteriormente, pero Iradier ya había muerto y en aquel tiempo la ley no defendía los derechos del autor por 100 años después de su muerte. Por lo tanto, la familia no pudo demandar al autor, porque además Georges Bizet murió unos meses después del estreno de la pieza. Se dice que por el fracaso que representó, aunque actualmente es su obra más famosa, en su estreno no fue bien recibida por el público. Y después, sumando a esa mala recepción inicial, cuando se dio a conocer que el aria más famosa de la soprano era un plagio, pues se le cargó un poco más de negatividad de parte del público. Años después fue reestrenada y fue todo un éxito, aunque Georges Bizet y Sebastián Iradier ya habían muerto. Otro caso, quizá más cercano, son los casos de los diseños textiles. Carolina Herrera, que es diseñadora venezolana, fue acusada en 2020 de plagiar el diseño del zarape y el bordado de Tenango de Doria en su colección Resort. Y Isabel Marant, francesa, fue acusada de plagiar el bordado Mije y de otras comunidades indígenas en su colección Otoño-Invierno del 2020-2021. Estos dos casos hicieron mucho ruido y con ello se modificó la Ley Federal de Derechos de Autor, que en México comenzó a proteger también el bien comunal de las comunidades indígenas. Los bordados, ciertos elementos que son muy propios de las comunidades indígenas, fueron también protegidos ya por la Ley Federal de Derechos de Autor. En la actualidad, la mejor forma de proteger los derechos culturales es ejercerlos dentro del marco legal. Eso incluye el registro de los derechos de autor de la obra intelectual del artista, que el artista se tome el tiempo para proteger su obra. Podemos ver mucho también casos de plagio dentro del mundo de la danza sobre las coreografías de la maestra Amalia Hernández. Amalia Hernández diseñó su propio vestuario. Las comunidades indígenas no se visten así, no bailan así. Ella creó un espectáculo teniendo como inspiración el folclore y es quizá una de las compañías folclóricas más plagiadas, porque cuando alguien pone Jalisco, las comunidades de Jalisco bailan así, pero cuando alguien, por ejemplo, toma las creaciones de la maestra Amalia Hernández y las lleva a su grupo y las comercializa, está vulnerando los derechos de autor de la creación original de la maestra Amalia. Hasta donde yo he investigado con compañeros, amigos, ella nunca registró sus coreografías, porque cuando ella las creó, la Ley Federal de Derechos de Autor todavía no existía. Entonces, al no haberlas registrado, es muy común ver que grupos enteros plagian su vestuario, sus coreografías, sus pasos, para llevarlas a su grupo y las comercializan. Es un caso donde la Ley Federal de Derechos de Autor no aplica, puesto que no fueron registrados en su tiempo, porque no existía esta ley. ¿Vale? Dentro de todo esto, creo que una de las mayores necesidades de las personas al interactuar en el mundo digital es precisamente tener un criterio moral para saber qué es correcto y qué no lo es, para poder interactuar de una manera adecuada en el entorno cibernético y en el entorno social, para que nuestras obras, tanto las nuestras como las que presenciamos, podamos vivenciarlas dentro de un marco cultural sin violentar los derechos de otros. Muchas gracias.